Querido señor Abad, hermanos todos en el Señor, paz y bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado este relato en una parábola entrañable que Jesús propuso ante un auditorio crítico que trataba de poner zancadillas al maestro que tanto les cuestionaba? Un autor francés importante, Charles Péguy, escribía sobre esta parábola que en ella aparece un Dios que ha perdido el pudor y cuenta un relato desvergonzado, en el sentido de que no tiene vergüenza a la hora de abrazar una situación errada, un camino pecaminoso, como es el que cuenta la parábola de un padre bueno y dos hijos desnortados. Se suele llamar a esta parábola la parábola del hijo pródigo, cuando el protagonista, propiamente hablando, es el Padre misericordioso. En el relato aparece un primer hijo, el pequeño, que pide la herencia de cuanto él no había trabajado. Pide heredar para escaparse y malversar todo un patrimonio de mala manera hasta gastarlo. Y yéndose lejos de la casa, dilapidó aquel patrimonio heredado hasta que empezó a sentir hambre y soñaba con poder ser alimentado con lo que se nutren los cerdos, animal inmundo y despreciado, animal que ni siquiera los judíos podían tocar, pues él aspiraba al menos a alimentarse con las bellotas, las algarrobas de ese animal tan inadecuado. Y piensa en que en su casa, esa casa de la que él escapó para malversar la herencia que jamás había trabajado, los jornaleros vivían mejor. Es una situación que le conmueve y que le mueve a iniciar un regreso. El punto de partida no era tanto el recuerdo del padre ni el calor de un hogar, sino la envidia de unos jornaleros que vivían mejor que él. Prepara un pequeño discurso para poderse presentar ante el Padre y así inicia el regreso. El relato de San Lucas se entretiene en una descripción que, como en un zoom cinematográfico, va acercando el objetivo de la cámara para podernos presentar en un primer plano quién es el que estaba aguardando. Y así aparecen estas 6 acciones, en donde el Padre, cuando todavía él estaba lejos, lo vio y se conmovió y echó a correr y lo abrazó besándole efusivamente, mandando vestirlo de una fiesta cumplida. El primer hijo, el hijo pródigo, el hijo menor, se encuentra con esta especie de desproporción entre su discurso mal memorizado para poder justificar su desliz y poder tener entrada nuevamente en la casa donde comían los jornaleros abundante pan. Y frente a esto y a esa motivación pobre, mezquina, torticera, se encuentra que alguien cada día se asomaba para ver si regresaba. Y cuando todavía estaba lejos, lo vio. Y como quien quiere anticipar el encuentro y el abrazo, corre hacia él. Y no interesándole el discurso que aquel hijo había preparado,
lo besa, lo abraza y lo viste de la fiesta. No es el Dios gendarme, no es el Dios fiscalizador que está asomado a ver cuando yo me equivoco, cuando tropiezo y en qué consiste mi caer de bruces. Es un Dios que con entrañas de misericordia y con la mirada de Padre se asoma cada día a que yo pueda regresar. Si así acaba de bien el relato de un torpe hijo, no acaba aquí la historia porque queda el hijo mayor, el que aparentemente nunca dio que hablar, el que nunca transgredió lo mandado, el que era diligente en el trabajo confiado, pero que vivía en aquella casa resentido, rencoroso, envidioso, lamentando que a él no le dieran lo que el Padre le dio al que regresó, tras haber malgastado de tantas maneras el patrimonio que no sudó. De tal manera que el hijo mayor es alguien que no tuvo que regresar, pero jamás estuvo en la casa. Es el hijo mayor que no vivió como hijo perverso, como su hermano pequeño, sino como un pobre huérfano que parecía un jornalero más. Y la parábola, como hemos escuchado, acaba sin terminar. Hay algún libro más de la Biblia, como la del profeta Jonás, que termina parecidamente. No es que se le haya ido la musa al evangelista Lucas, o no quiera o no sepa rematar el relato, sino que es una parábola, esta parábola desvergonzada, como decía Peggy, en la entraña de Dios, que la tenemos que terminar tú y yo. Somos nosotros los que podemos decir, eso me ha pasado a mí. Cada vez que malgasto lo que a mí se me da, cada vez que reprendo con rencor lo que a mí se me evita. Y todos tenemos momentos de malgastar o de envidiar. Podemos ser el hijo menor o el hijo mayor tantas veces. Nuestra vocación, propiamente hablando, es ser como el Padre que tiene entraña, el que tiene una mirada capaz de descubrir lo bueno que haya en mí, aunque tenga un secreto inmaduro, volver a la casa no por el amor al Padre, sino por la nostalgia de un pan y la envidia de unos trabajadores. Dios se basta y se aprovecha incluso de ese mal movimiento para poderlo enderezar. Estamos, hermanos, viviendo la Cuaresma, y la Cuaresma es un tiempo que se nos da para convertirnos, convertir el corazón, como yo decía a los hermanos y amigos de la unidad pastoral de Turón que hoy nos acompañan hace un rato en el retiro. La Cuaresma se nos da para cambiar la mirada, no para cambiar las cosas que tantas veces no está en nuestra mano cambiar, pero sí que está en nuestra mano un modo distinto de mirarlas, de abrazarlas y de vivirlas. Estando como estamos en Covadonga, le pedimos a nuestra Madre la Santina que tenga bien hacernos entender esta palabra, hacerla nuestra y guardarla en el corazón para poder dar testimonio ante los demás de lo que Dios nos ha contado. Que Dios os bendiga, que la Santina siempre os proteja.